Hola, reciban un saludo afectuoso. Iniciamos con la tercera sesión de la jornada de conferencias magistrales en turismo con expertos de universidades a nivel nacional. Como parte de una estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma de Guerrero y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, CECIT. Por supuesto, agradecemos a la Academia Mexicana de Investigación Turística, a MIT, y al Grupo Interdisciplinario Ciudad y Turismo, GICIT, por este espacio académico para presentar información relevante. Y bueno, el día de hoy le voy a dar la bienvenida a nuestra invitada, a la doctora Ana Priscila Sosa Ferreira, licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestra en Economía y Política Internacional del Centro de Investigación y Docencia Economía CIDE-AC, doctora en Geografía en el Instituto de Geografía de la UNAM. Ha desarrollado su trabajo académico y de gestión en el Instituto de Estudios de Estados Unidos del Centro de Investigación y Docencia Economía AC, asimismo en el Instituto de Estudios Turísticos de la Universidad La Salle Cancún, Universidad del Caribe, en donde fue profesora investigadora titular de tiempo completo en el periodo 2000-2021, además de haber estado al frente del Departamento de Turismo Sustentable, Gastronomía y Hotelería del 2002 al 2013. Fue rectora en la Universidad del Caribe para el periodo 2017-2021. Actualmente es docente de posgrado en la Universidad del Caribe. Su producción académica incluye capítulos de libro y artículos de investigación en revistas especializadas, así como trabajos de divulgación en revistas culturales, conferencias y presentaciones. Ha sido directora y asesora de tesis de grado y de posgrado. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en nivel 1 y forma parte del órgano interno consultivo del Consejo Quintana Roense de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Bueno, el día de hoy nos comparte el tema importante, la sustentabilidad en las mediciones de competitividad. Muchas gracias. Bienvenida, doctora Ana Priscila Sosa Ferreira. Adelante. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación al GICIT, y a la MIT y a la Universidad de Guerrero. Así que muchas gracias. Y bueno, con gusto voy a compartir el material para un segundo. Iniciamos. Ya está a la vista, ¿verdad? Y adelante. Está en la pantalla. Ahí ya está en modo presentación, doctora. Se escucha ¿Todavía bien y se está, ve bien. todavía está en modo presentación? Ah, ya está en modo Sí. presentación. Muy bien, gracias. Bueno, pues este es un tema eh, actual en este momento, en estas discusiones precisamente sobre competitividad. Y el objetivo es revisar por qué coinciden planteamientos de sustentabilidad en las mediciones de competitividad, a pesar de que corresponde a perspectivas y supuestos diferentes. No es una discusión teórica, conceptual, sino más bien de la revisión de el desarrollo de la aplicación de uno y otro concepto y cómo llevan a esta coincidencia en el planteamiento de sustentabilidad dentro de los estudios de competitividad. Eh, y bueno, para ello, primero revisaremos los conceptos y este planteamiento sobre si son opuestos, diferentes o no. Después, bueno, para ello revisaremos el tema de sustentabilidad como una perspectiva de desarrollo humano y el proceso de competitividad como un enfoque de economía de mercado para el crecimiento. Hablaremos de la sustentabilidad ya en la medición de la competitividad y finalmente sobre sustentabilidad y competitividad en turismo y para tratar de tener unas reflexiones finales sobre la sustentabilidad en la competitividad en turismo, si es, cuál es el objetivo, para qué es que observamos
esta coincidencia, como decimos, en el planteamiento de uno en el otro. Bueno, iniciemos con sustentabilidad. Sustentabilidad es un concepto gestado en la ONU en la segunda mitad del siglo pasado, ya en los 60, y empieza a discutirse en los 60, un poco antes. Hay una gran discusión, tanto teórica como política, sobre la diferencia entre crecimiento y desarrollo. Hay un cuestionamiento importante sobre los estudios económicos que miden el crecimiento y el concepto mismo de crecimiento económico como un objetivo de las naciones y de las entidades. En esta gran discusión que se da en pensadores europeos, franceses, por ejemplo, también encontramos una presencia muy importante en América Latina, desde donde se hacen aportes muy relevantes para esta discusión y se plantean distintos enfoques para estudiar, para analizar el desarrollo, que van mucho más allá de medir solamente el crecimiento de la producción o el crecimiento del Producto Nacional Bruto. Eh, es en este contexto entonces en el que, dado este debate, la ONU realiza las propias discusiones al interior de la ONU y finalmente integra su propuesta de sustentabilidad. Es una discusión complicada, difícil, así como se da en la sociedad, también es para la ONU, porque en esta discusión tenemos perspectivas radicales, muy radicales desde el punto de vista, por ejemplo, ambiental, en el que se considera que no debe ser el objetivo el desarrollo humano, sino el objetivo debe ser la conservación de la naturaleza y que con ello está implicado el desarrollo humano. De esa postura radical. También desde el punto de vista económico, de exigencia de algunos planteamientos de privilegiar el desarrollo social. Pero, por otro lado, también tenemos una perspectiva económica con una visión de economía de mercado que en este contexto del que estamos hablando ya a finales del siglo XX y en un cambio tan importante en el que el capitalismo ya se encuentra globalizado. Entonces, en ese contexto también hay una crítica desde otra perspectiva, señalando que no se puede presionar a gobiernos, a entidades, a cumplir o a comprometerse, comprometerse con elementos que no pueden ser, que no tienen las posibilidades de cumplirlas, ¿sí? Cuando se está hablando de que se tiene que promover el desarrollo social y que se tiene que conseguir mejorar la calidad de vida de la población. Todo eso, dice, no puede ser un compromiso que después pues, no va a haber elementos para cumplirse. Entonces, en esta discusión con posiciones tan sí diversas, pero además en alguno y en otro lado también extremas. Es en este contexto entonces en el que finalmente dentro de Naciones Unidas se gesta este concepto que no es ni tan radical a favor de quien quiere priorizar la conservación del medio ambiente o quien quiere presionar hacia una economía mucho más comprometida al desarrollo social, y también tiene que atender algunas demandas y consideraciones de otros discursos. Entonces, bueno, sí, en ese contexto de debate difícil, pero en un contexto económico, además de una economía ya que está en proceso de globalización acelerada, tras debates y negociaciones, se presenta en 86 el concepto. Y de 86 a 1992, cuando se firman ya los acuerdos, en todo ese periodo continúa un fuertísimo debate dentro de la ONU para establecer los documentos que van a comprometer.
Es un proceso difícil por todas estas posturas que hemos hablado, que van de un extremo al otro extremo y con todas las que están en el medio. Así tenemos una propuesta ya de la ONU en 86 y se culmina con la presentación ya negociada, ya se había negociado la presentación de la documentación de los acuerdos que se iban a firmar en 1992. También fueron objeto de muchas discusiones, de muchas revisiones, de peticiones de gobiernos para modificar la redacción y demás. Y a pesar de todas estas dificultades, se llega finalmente a documentos, insisto, que no van a estar ni tan radicales de un lado ni tan radicales del otro. No es la propuesta más radical entonces la que se presenta de sustentabilidad. Al mismo tiempo que existe esta propuesta, se están planteando otras, como por ejemplo la propuesta de crecimiento, que la última década ha recobrado su presencia de manera importante, pero en ese momento también es una de las propuestas que existe. Pero bueno, resulta más radical, más ambiciosa y no tiene cabida en este contexto de discusiones. Entonces, la propuesta de sustentabilidad no es la más radical, va a ser presentada y va a ser muy criticada por ambos líneas de trabajo de teorización. Por ejemplo, se señala de un lado que es una forma de refuncionalizar el capitalismo, que la base del capitalismo no se está cambiando realmente y que va a continuar con las mismas problemáticas que ha generado hasta ahora. Por otro lado, se insiste también en que los países, los gobiernos de los países no pueden comprometerse o no pueden asumir el compromiso de que ellos son responsables de resolver todas las problemáticas sociales del momento. Así lo plantean. Entonces, en este ambiente finalmente se presentan ya negociados los acuerdos para ser firmados en 1992. La sustentabilidad en ese sentido, que hago un paréntesis, hablo de la sustentabilidad, que es el término que usamos porque finalmente es el que está establecido en la legislación en México. Para el efectos de esta presentación es lo mismo que sostenibilidad. Sí hay también una discusión sobre los términos y también algunas diferencias que pueden ser conceptuales, pero para estos efectos es sustentabilidad y este es un término usado, insisto, en la legislación mexicana. Bueno, la sustentabilidad es una perspectiva, es un enfoque, un horizonte, no es una meta precisa, sino es una perspectiva y bajo esa perspectiva es que se invita a cada país, cada sector, cada comunidad, empresa, institución, que defina su base de la que parta y su camino hacia la sustentabilidad. Entonces, eso significa que va a haber mediciones que corresponden a cada uno de ellos. Si es por gobierno, país, si es por gobierno y sector, si es en cada comunidad, en cada localidad, pero también en las universidades, en las empresas y en las instituciones en general. Esa es la idea, que sea una perspectiva universal y que desde el lugar en el que se encuentre cada entidad camine y caminemos todos hacia la sustentabilidad. Las mediciones, por lo tanto, tienen que corresponder a una y a otra. Como vemos ahora, existen indicadores de sustentabilidad para hoteles, lo mismo que hay para universidades o lo mismo que hay para entidades públicas y para gobiernos. El objetivo es ambicioso porque es permear a toda la vida económica, política, social y personal. Y la definición muestra este carácter de tratar de conciliar en una expresión que no encuentre muchas objeciones de todas las líneas que estuvieron tratando de presionar hacia un lado y hacia otro. Es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la satisfacción de las necesidades de futuras generaciones.
y al mismo tiempo da cabida, permite integrar a los diferentes líneas de trabajo y de actividad. La sustentabilidad, entonces, con los documentos firmados en 1992, abarca, es un planteamiento general, pero insisto, se tiene que derivar de ahí a todos los demás lineamientos, guías, acuerdos en los otros niveles para todos los actores. Hay grandes metas comunes que son la Agenda 21, que se firma en ese momento, el Convenio de Biodiversidad, que no firma en ese momento ni Inglaterra, ni Estados Unidos, ni Japón, lo firman en ese momento, posteriormente sí lo van a hacer, pero todavía ahí se encuentran en la negociación sobre la redacción del mismo. La Convención Marco sobre Cambio Climático y la Declaración sobre Principios Forestales. Esos son los instrumentos base y como sabemos, esto va derivando en los instrumentos ya más específicos. Para mí, para 2002, que es 10 años después de que se firman estos instrumentos, es cuando, si ustedes recuerdan, se dan a conocer las agendas nacionales y las agendas nacionales sectoriales. Es justamente cuando tuvimos nosotros una Agenda 21 de turismo en México y que se aplicó en sus mediciones y en su seguimiento algunos años. Después se obvió, abandonó. Eso pasó y se contaba. Y así en los distintos sectores se presentaron las distintas agendas en México y en muchos países. En 2000 también se fijaron objetivos generales para dar continuidad a estas metas, que fueron los objetivos para ser revisados, analizados en el 2015. Y en el 2015 ciertamente fueron revisados, fueron reestudiados. Uno de los planteamientos realizados fue que no tenía, no llegaba a un nivel de detalle que permitiera medir y concretar el avance. Así que se reformulan los objetivos que no fueron alcanzados en su mayoría o en lo que planteaban como meta para el 2015, se reformulan y se dan a conocer los objetivos 2030, que es en los que deberíamos estar intensamente trabajando para seguir esto. En este contexto vale la pena señalar que ciertamente la visión de sustentabilidad no era la más completa, no era la más radical. Sin embargo, y a pesar de las dificultades y los obstáculos, para este momento tenemos acuerdos internacionales, legislaciones nacionales, reglamentos locales que siguen estas pautas. ¿Ha sido suficiente? No. ¿Se ha cumplido lo establecido desde un principio? Desde luego que no, sobre todo, por ejemplo, en cambio climático o en el convenio de biodiversidad. Pero lo que sí es cierto es que se logró un trabajo en conjunto relativamente homogéneo, homogéneo en lo que se estaba tratando de perseguir, en la aceptación de los objetivos 2030, pero las críticas son absolutamente válidas cuando se señala que no se ha avanzado lo necesario y que no ha sido suficiente para contar con un entorno que tenga una economía, un medio ambiente y una comunidad, una sociedad en mejores condiciones. Bueno, eh, pasemos ahora al concepto de competitividad. El concepto de competitividad es un concepto de economía de mercado o del capitalismo de la globalización. Nace en ese entorno justamente muy cercano al de el mismo entorno de las últimas décadas del siglo, las últimas dos décadas del siglo XX, en el que estamos hablando de una globalización acelerada. Y este concepto precisamente es parte del debate
de esta visión de la sustentabilidad discutiéndose como algo que debe de unir los esfuerzos de la comunidad internacional, en este contexto es que entonces se gesta el concepto de competitividad diciendo, bueno, eso es lo que quisiéramos, pero como economía de mercado en un mundo global, veamos que necesitamos realmente, con la sensibilidad de aceptar la problemática que hay, pero que necesitamos en economía para que haya un crecimiento con el esfuerzo de los distintos actores del mismo, ¿sí? Entonces, este concepto deriva de la teoría no clásica del comercio internacional y hay algunos autores, hay varios, estos son apenas dos de los que estudian y analizan, pero son algunos de los que discuten precisamente este concepto. Posteriormente, otros autores que han discutido mucho acerca de sí, la economía y la competencia, eh, como Porter, que es muy, lo menciono porque es un autor muy leído, bueno, también ha hablado sobre esto, sobre la interpretación y sobre la aplicación del concepto de competitividad. Es muy amplio entonces este espectro dentro de la economía de los negocios, el manejo de este concepto. Aquí hay definiciones que una es bastante amplia, otras dos mucho más cortas, pero es importante conocerlas porque proceden de entidades que no tienen como objetivo el desarrollo humano, ni mucho menos, sino que están dentro de esta línea de economía de mercado y de buscar la mayor productividad. El primero es de la OCDE y dice competitividad es el grado en que una nación puede, bajo condiciones de libertad e igualdad de mercado, ahí vemos el comercio desde la perspectiva neoclásica, producir bienes y servicios que satisfagan las exigencias de los mercados internacionales. Está hecho para ya la globalización, al tiempo que mantiene o incrementa los ingresos reales de sus ciudadanos. Aquí es un planteamiento interesante, es un organismo internacional de economía, con una visión de mercado. Sin embargo, agrega esto para señalar que finalmente sí tiene que estar presente el elemento de desarrollo social. No, vamos a ver más adelante y vamos a insistir más adelante en que no porque sea el objetivo, sino porque son condiciones necesarias para lograr esa mayor competitividad. Bueno, el Foro Económico Mundial tiene una definición mucho más corta que no alude a esta cuestión. La competitividad se define como el conjunto de instituciones políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país o un sector. Eso es el Foro Económico Mundial. Y el Instituto Mexicano de la Competitividad tiene para este concepto una definición mucho más pequeña en espacio, pero que al final abarca una gran parte de lo que señalan las otras. Capacidad de un país para atraer inversiones y talento. Lo que es importante tanto en estas definiciones y conceptos como para todos los autores que han estado analizando el tema de competitividad y con los análisis de competitividad en sectores específicos como el turismo, es que tiene un carácter, la competitividad multidimensional y multifactorial, y que es un planteamiento que busca resultados en el largo plazo. No es un elemento que establezca cómo de un año a otro alcanzar algo, sino algo que tiene que continuar para que en el largo plazo se logre lo óptimo. Dos menciones nada más que enfatizan esto, pueden ser muchas otras más, pero estas en particular, bueno, sirven para ver cómo se enfatiza. Son diversas las variables y solo en conjunto explican la competitividad.
Es un gran error considerar que bajos salarios hace competitiva a una economía, dice Porter, refiriéndose precisamente a que no es que si hay un bajo salario ya es competitiva, no. Tienen que cumplirse muchos factores diversos eh, y medirse muchas dimensiones para que se logre mejorar indicadores de competitividad. Ese sí es un señalamiento sí muy preciso e insistente para la competitividad. Bueno, entonces, para la medición de la competitividad existen propuestas diversas y anuarios incluso que publican los resultados. En estos lo que vamos a encontrar siempre es que hay áreas o factores de análisis, como es la macroeconomía, factores que tienen que ver con macroeconomía, factores que tienen que ver con más al área micro, de infraestructura, de administración pública, etcétera. Pero entonces son áreas generales, subáreas y después indicadores. A veces esto se convierte en más escalones, pero digamos que ese es el esquema general. Hay áreas de análisis, hay subáreas y en cada una de ellas hay mediciones, hay revisión y finalmente hay indicadores. Lo que sí es interesante es que está dirigida a distintos niveles y actores de las economías. Vamos a ver algunos ejemplos nada más, algunos ejemplos como eh, pues como para ilustrar estos diferentes niveles, pero recordemos que podemos encontrar estudios de competitividad y propuestas de medición de competitividad para, no para turismo, sino para destinos turísticos o para un destino turístico en especial con todos sus indicadores, pero también para profesiones, para universidades, para distintos actores. Es una propuesta dirigida a distintos niveles y actores de las economías. Recordemos que siempre es con una visión económica esto y economía de mercado. Bueno, por ejemplo, el Foro Económico Mundial en su índice de competitividad internacional de 2020, que es el último que sacó, hubo algunos problemas con este índice y dejó de sacarlo después del 2020. El último que sacó tiene un sesgo porque fue después de la pandemia, fue una emisión especial por la pandemia, y entonces en este índice, quizá tiene, no quizá, tiene un sesgo más hacia lo que se planteó como problemática en ese momento, pero en general abarca todas las áreas de los índices que cada 2 años estuvo publicando por un buen tiempo. Uno de los temas es sustentabilidad. Otro, crecimiento económico y recuperación y transformación. Trabajo, salarios, creación de empleos. Trabajo es salarios y creación de empleos. En educación, es educación, formación y habilidades. Y vean ustedes cómo, además de sustentabilidad, que de alguna manera abarca algo de aquí, también está incluyendo diversidad, inclusión y justicia social. Esto es interesante por lo que señalamos. No tiene como objetivo el desarrollo social, el desarrollo humano. Su objetivo, ya dijimos, es la mayor productividad en una economía de libre mercado. Pero entre los factores que hacen posible esto, entre las condiciones necesarias para que esto se logre, y sobre todo en un momento de crisis como después de la pandemia, pues están estos temas que a su vez se dividen en varios distintos para llegar a los indicadores, ¿sí? Después de que ya dejó de salir esta publicación del Foro Económico Mundial, cobró más importancia esta medición que es de una institución, de una universidad norteamericana, de un instituto de investigaciones sobre competitividad de una universidad norteamericana.
Extrañamente le pone como nombre ranking, bueno, ranking no, 2025 porque es del año 2025, porque en distintas lecturas podemos ver que se aclara siempre que un análisis de competitividad no es un ranking, no es decir quién está en primer lugar y quién en segundo, no. Es una metodología, dicen ellos, para medir cuáles son las áreas de oportunidad, cuáles son los elementos que hay que mejorar en un actor para alcanzar la competitividad. ¿Cuáles son los elementos que debe mejorar? Entonces, eso ya lo dijimos, significa que tiene que ver, trabajar en esos campos, esperar al año siguiente, ver cuáles son entonces ahora los que debe mejorar y en el largo plazo ser realmente competitivo. Sin embargo, bueno, aquí sí el título es ranking. Y aquí vemos que no tiene una temática que se llame sustentabilidad, pero anoté yo los temas que incluye, no son los únicos, incluye diversos temas en cada uno, pero yo anoté los que tienen que ver con sustentabilidad. Entonces, en este que es la economía en general, incluye empleo y salarios, en eficiencia gubernamental, incluye desarrollo social y en infraestructura, salud y medio ambiente, ¿sí? Así que sí vemos contemplados elementos relacionados con sustentabilidad en esta tema, en esta medición de competitividad de 2025 de una institución que es de las ellas. Además, adicionalmente, uno de los temas especiales que aborda este estudio es el de la desigualdad como algo que tiene que también trabajarse por ser obstáculo a seguir avanzando hacia la competitividad. Así que es interesante cómo en este enfoque se siguen incorporando elementos, se acepta que tienen que incorporarse elementos como condicionantes de la competitividad. Eh, bueno. En turismo, el Foro Económico Mundial, en su reporte de 2025, desde luego que hablando de turismo, pues es mucho más amplio, mucho más clara la inclusión de temas que tienen que ver con sustentabilidad. Este primero no lo es porque se refiere al ambiente en general que tiene que ser favorable a la competitividad. Entonces, este abarca absolutamente todo, se refiere al ambiente general. Pero después, sí, política turística que favorezca las condiciones para el desarrollo del turismo, infraestructura y servicios, recursos turísticos de turismo y viajes, travel and tourism resources, es decir, recursos que pueden dedicarse al turismo, que son recursos naturales y culturales, desde luego, y además la sustentabilidad, que abarca energía y sustentabilidad, polución y condiciones ambientales, preservación de la naturaleza y algo muy importante que vamos a encontrar en distintos estudios también, impacto social del turismo, que el turismo logre tener un impacto en la comunidad, un impacto social. Y finalmente, ¿qué tanta demanda de productos sustentables tiene ese destino, ese país en este caso? Y vean qué interesante. Entonces, también el tener demanda de productos sustentables puede favorecer, de acuerdo con este enfoque, la competitividad turística. Solo no es claro, suficientemente claro para leerlo, solamente lo pongo como ilustración de cómo además no quedó bien puesto. Bueno, es así como presenta algunas de las tablas de este estudio. Esto es solo las Américas, solo los países del continente americano. Y aquí está el lugar que ocupan por la medición de estos elementos
El tercero, el que está aquí tercero es México, pero México ocupa el lugar treinta y tantos. Y vean, bueno, cómo tiene en seguridad e higiene un color más oscuro. Los verdes son los mejores. Canadá es el que está muy, muy bien, vean. Y aquí también impacto socioeconómico baja el, la calificación de México. Eh, pero vean, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos también tiene una calificación más baja cuando se refiere a seguridad e higiene, incluso infraestructura y también a bueno, algunos elementos, baja también en impacto socioeconómico, aunque es todavía de los altos. Y es para todos los países, y bueno, hay países que tienen una problemática más fuerte. Bueno, ese sería un ejemplo nada más. También, además de competitividad en turismo, hay un estudio que tiene el Instituto Mexicano para la Competitividad, que es por estados o urbanos. Son dos estudios diferentes y en el que analiza también todo su listado o presenta todo su listado de indicadores para mostrar la competitividad de las entidades federativas o de las ciudades, principales ciudades del país. Un Estado, como entidad federativa se refiere, un Estado competitivo es aquel que hace un uso eficiente de sus capacidades para detonar un entorno favorable que contribuya a mejorar su desarrollo y con ello el bienestar de sus habitantes. Así que vincularlo con el bienestar de sus habitantes y además como una consecuencia también es innovador, por decirlo de alguna forma, porque el discurso en competitividad es más bien ponerlo como condición que sumarlo como objetivo. Las áreas de innovación, de medición del INCO para los estados y el urbano son innovación y economía, infraestructura, mercado y trabajo, sociedad y medio ambiente, que están juntos, dándole un poco la razón al concepto de sustentabilidad, economía, sociedad y medio ambiente. Bueno, derecho, sistema político y gobierno. Y nada más como ilustración, tenemos aquí el mapa de los resultados generales y cómo, bueno, hay entidades como Jalisco, me parece que es aquí, que tiene, sí es Jalisco, que tiene una calificación alta, está en verde en los resultados generales. Sí. Que Quintana Roo es media baja, ni siquiera media alta, sino media baja. Pero si nos vamos al tema de sociedad y medio ambiente, ahí también media baja y también cambia aquí esa entidad porque estamos hablando ya de ciertos elementos. Ahora, si nos vamos a seguridad y a temas, a temáticas de ese tipo, pues también, desde luego que cambia. ¿Sí? Y solamente como para ilustrar, en el caso de Quintana Roo, la, el principal destino, bueno, principal porque tiene el aeropuerto más grande, etcétera, de todo Quintana Roo, pero también porque es el destino internacional con más llegadas extranjeras del país. Sin embargo, vean que solamente en generación de ingresos y generación de inversiones es en lo que tiene verde. En todo lo demás tiene calificaciones muy bajas, incluso cobertura educativa es la más baja, el manejo de residuos sólidos, ¿sí? Eh, e incluso temas de salud. Entonces, veamos que finalmente en esta visión sí, al incorporar esos elementos, reduce la percepción de competitividad que de acuerdo a esos criterios tiene cada destino turístico. Bueno, ha habido otros, existen y han existido otras mediciones de competitividad turística. El Instituto Tecnológico de Monterrey sacó un índice unos años
muy completo o más completo en medición de recursos culturales, por ejemplo. Bueno, Sectur intentó hacer unas agendas de competitividad, pero no hubo continuidad para ello. El CIDE sacó un estudio de competitividad de ciudades y hay otros más sobre empresas de un sector específico, de profesionales, etcétera. Son otros análisis que existen. Para terminar, bueno, quisiera insistir en que, por un lado, la sustentabilidad tiene definidos sus campos y abarca las distintas áreas del quehacer humano. Para la sustentabilidad son tres elementos inseparables que constituyen una unidad: económico, el área económica, social y ambiental, sociocultural y ambiental. Esos tres mantienen una relación estrecha porque son una unidad y lo que sucede en uno afecta a los demás. Eso está muy bien definido y establecido. De acuerdo a este concepto, solamente si se considera esta característica, es posible analizar, propiciar o planear y lograr el desarrollo humano. Bajo este paradigma de sustentabilidad, aceptado oficialmente por los gobiernos de los países en 1992 y que también firmaron los objetivos vigentes ahora que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, bajo tendríamos que estar trabajando todos en esa línea. No se está logrando. Sin embargo, se puede considerar que ha sido estas décadas una perspectiva que ha tenido impacto en la formulación de políticas, en la formulación de legislaciones, de acuerdos internacionales y de legislaciones nacionales, y que es la base para conducir algunas políticas y estrategias hacia el desarrollo. Eso es, por un lado, la sustentabilidad. La competitividad es otra cosa, es una metodología, también es una forma de ver a la sociedad distinta. Es una metodología que quiere medir el potencial de desarrollo en una economía capitalista, una economía de mercado y globalizada. Y lo hace integrando lo que, con algunas variaciones, se consideran los elementos, con algunas variaciones de acuerdo a quien, la institución que lo realiza, integrando los factores que determinan al mismo, que están influyéndolo, y lo que observamos es que en su análisis ha integrado prácticamente siempre elementos de la sustentabilidad o a la sustentabilidad en su conjunto para, como parte de los condicionantes en esta perspectiva. Es decir, acepta que la sustentabilidad es un elemento necesario para el desarrollo económico y que la ausencia de los elementos o de la perspectiva de la sustentabilidad imposibilitan un avance incluso bajo la propia lógica de la economía de mercado. La sustentabilidad entonces está estableciéndose, de acuerdo a esta perspectiva, como una condicionante del crecimiento de la economía de mercado. No es un objetivo, claramente no es un objetivo, pero sí una condicionante. Bueno, con esto yo cerraría. Aquí están las lecturas citadas y desde luego con toda la disposición para responder como gusten. Aquí está el correo si quisieran marcar alguna pregunta. Gracias. Muchas gracias, doctora Ana Priscila Sosa Ferreira, y felicitaciones. Toda una construcción de conocimiento al respecto de sustentabilidad y competitividad. Definitivamente son muy importantes para el sector turístico, para la academia y un público general que guste de informarse de qué implican ambos temas, ¿no?
Rápido rescato algunas palabras clave como la parte sociocultural y ambiental, que es lo que está moviendo, ¿no? al país actualmente. Metas comunes, libertad, igualdad de mercados, y eso me lleva, ¿no? a la reflexión de la economía social, la diferenciación que se está haciendo en el sector, cada vez más específico. Y bueno, retomar algunas de los esquemas que nos presentó el conjunto de cómo analizar esta competitividad, ¿no? Desde las áreas, indicadores, para finalmente ser aplicadas. ¿Cómo no llegar a la medición de resultados y todo lo que implica la materia política turística, ¿no? Muchas gracias por su atención, por sus amables comentarios que nos dejen. Los esperamos para la cuarta sesión de esta jornada de conferencias magistrales en turismo. Nos acompañará el doctor Jorge Luis López Ramos y, por supuesto, nuevamente, doctora Ana Priscila Sosa, y a todas y a todos los que nos acompañan. Muchas gracias por su amable atención. Hasta pronto.